Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, qué alegría verlos nuevamente en otro programa de Café Internacional. Estoy muy contenta de que nos encontremos y tenemos un programa que también trae por fin buenas noticias. Tal cual. Esperemos que por mucho tiempo. Antes que todo voy a saludar a mi compañera. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Victoria, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Contenta con el clima. Imagínate, se me cayeron los rulos y ni siquiera me preocupa eso. Así que la verdad, hoy va a ser un buen día y vamos a tener un programa muy, muy interesante. Antes de comentarles qué es lo que vamos a hacer, les quiero mandar un saludo muy grande a nuestras compañeras, a Belén Carruba y a Victoria Thompson, que siguen trabajando en todo el contenido de este programa. También a todos los chicos acá y a las chicas de Conclusión que nos ayudan con el proceso de edición, con las cámaras, con el sonido. Un saludo muy grande a Seba Moreno, que él es el dios, el dios de la técnica, podríamos decir. También a Sophie King y a Hernán Cabrera, que es todo el equipo que nos está dando el apoyo y el support, podríamos decir, el modo fino. Les voy a contar que hoy tenemos un programa súper interesante en relación a las elecciones que sucedieron en Bolivia, unas elecciones que la tranquilidad fue la nota sorpresiva. Sí. Digamos, sí, la normalidad fue la sorpresa. Y leí en uno de los tweets que estuvieron circulando que nos alegremos porque va a ser la mejor noticia. O sea, el fin de una dictadura es la buena noticia que vamos a tener en el 2020. Ya veremos si esto es tan así. Pero para que todos nos puedan seguir en nuestras redes, leer las notas que estamos publicando, volver a ver los programas, ver las entrevistas, nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y por último en Facebook, Café Internacional CEIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. A todos los chicos y las chicas del Consejo también les mandamos un saludo muy grande. Yo diría que arranquemos, Natalia. Arrancamos con el mix. Vamos a ver, porque hoy tenemos con un todo. Mix. Sí. Empezamos con Chile porque ya se conmemoró un año de las manifestaciones que tuvieron lugar justamente el 18 de octubre, que comenzaron el 18 de octubre del 2019, que, bueno, tanto marcaron el escenario político chileno el año pasado. Fue uno de los temas más importantes exactamente a nivel regional. Comenzó con, la conmemoración del aniversario. Tuvo lugar una manifestación que comenzó de manera pacífica, pero bueno, siempre sabemos cómo terminan deviniendo este tipo de eventos, donde vemos que se incendiaron 2 iglesias que, bueno, causaron conmoción también entre la población. Y todo esto, por supuesto, en el contexto del plebiscito nacional, que va a tener lugar este domingo, es decir, dentro de 3 días. En este plebiscito lo que se va a determinar es si el pueblo quiere que se redacte una nueva constitución o no, que según las encuestas se estima que saldrá un voto positivo con un 60%. ¿Me querés contar cuáles son las preguntas del plebiscito? El voto, primero en principal, es voluntario. Bien. Lo cual también es importante determinar. Y cada ciudadano va a tener 2 boletas de votación, 2 papeletas de votación a disposición. La primera en donde se preguntará: ¿quiere usted una nueva constitución? Esa es la que saldría como positivo, que vos comentabas. Esa es la que saldría como positivo, exactamente. En donde las respuestas posibles es apruebo o rechazo. Y una segunda papeleta en donde se le pregunta qué tipo de órgano debería redactar esta nueva constitución y que sea una convención constituyente o una convención mixta constituyente entre lo que es la sociedad civil y legisladores. La verdad es que el plebiscito constitucional va a ser un hito también, un hito en este 2020. Y lo mires por donde lo mires, es clave. Por un lado tenemos
un clave mecanismo de participación ciudadana que, como sabemos, en un sistema democrático es la base de dicho sistema político. En una segunda instancia, marca, digamos, la victoria de las manifestaciones del 2019. Es como la insignia, el símbolo que se alcanzó a través de esta lucha ciudadana. Y en muy poco tiempo. Y en muy poco tiempo. Un año en la historia no es nada. En muy poco tiempo, exactamente. Por otro lado, también tenemos que esta constitución actual que tiene Chile es herencia del periodo de Pinochet. Sí, sin duda, yo te iba a marcar eso, que es un cambio histórico. Es un cambio histórico, exactamente, en donde, digamos, si bien sería absurdo pensar que la herencia pinochetista se corta termina con esto, claro. Por supuesto que no, pero digo, estamos cambiando la Constitución Nacional, la Carta Magna. Claro, bueno, esperemos. Bueno, sí, esperemos. Yo ya lo doy por sentado, pero es la Carta Magna. Te hago una pregunta. Vos decías que esto era voluntario. ¿Eso va a afectar de alguna manera la vinculación? ¿Tenés idea? Digo, si vota el 10% de la población, que no va a ser así por también la magnitud de las protestas, pero si fuese así, si vota el 10% de la población y sale un 60% positivo. Siempre hay posibilidades de que, digamos, la élite política lo malverse para el lado que considere. En eso estamos de acuerdo. Lo que sí también es importante considerar es que, digamos, la participación de los jóvenes en la política chilena también ha aumentado a lo largo de los años, y teniendo también en consideración que el promedio de edad del votante es joven, claro, podemos llegar a esperar una gran participación porque ciudadana. Eso sin duda le va a dar mucho más fuerza y sobre todo para mucha esto, más legitimación. Claro, pero para esto último que vos venías diciendo, si bien podemos considerar que un cambio en la Constitución chilena no finaliza o no da por cerrado el periodo pinochetista, una alta participación con un alto grado de respuesta significaría un impulso para otros cambios más profundos. Totalmente, justamente otra de las consecuencias que podemos ver a través de este plebiscito nacional, en mi opinión, considero, es que le permite a Chile, digamos, forjar en su tradición política o instaurar en su tradición política al plebiscito como un instrumento de lucha, como un instrumento de reivindicación de la autoridad o de la soberanía al pueblo, en donde, como bien, con un plebiscito en el 88 se votó por la salida de Pinochet del poder, ahora digamos, con las manifestaciones del 2019 se consigue al menos un plebiscito para el cambio de la Constitución, y esperemos salga positivo ese plebiscito con un consiguiente cambio constitucional, digo, ya instaura cierto patrón de respuesta ciudadana. Por supuesto que, digamos, también implica mejoras para la sociedad en la dirección de la cual la sociedad considera, y por última instancia implica toda una reconfiguración institucional en el escenario político, porque, digamos, estamos cambiando la Carta Magna, que es suprema, y por ende al regular el resto exactamente implica también, como bien veíamos con Lucía en las entrevistas pasadas, de esta reforma de carabineros, las reformas policiales, etcétera. Así que bueno, estoy muy ansiosa de ver qué nos depara el domingo. No, venimos con unos domingos intensos, necesitamos descansar los internacionalistas, claro. Pasemos las elecciones al lunes. Vamos a ver. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Nueva Zelanda porque el sábado eligió al primer ministro en las elecciones generales, que vuelve a ser reelecta Jacinda Ardern después de haber asumido el poder en 2017 con tan solo 37 años. La primera ministra más joven del mundo. Bien. Fue una victoria... ¿Qué pasó por la pandemia? ¿No es cierto? ¿Ella gestionó la pandemia? Sí, gestionó la pandemia. Claro, en 2017 asumió, gestionó la pandemia y ahora es reelecta por otro periodo más. Y fue una victoria aplastante, o sea, ganó con el 49% de los votos. Sí, vi que representa algo de 64 bancas. 64 bancas de las, ya te digo, 120. Claro. Más de la mitad. Más de la mitad de las bancas, y en donde el partido opositor, el principal partido opositor, obtuvo 27%, que representan 35 bancas. Claro. Eso quiere decir que Ardern no va a necesitar conformar una coalición, una alianza para todo lo que sea la legislación del Parlamento. Así que bueno, un paso más para las mujeres, un paso más para... Sí, no, y además para la política que ella representa. Por supuesto. Porque dentro del marco de los laboristas, es para que más o menos ustedes tengan una idea, está ubicado en el espectro más izquierdo digamos, de la paleta ideológica. Así que bueno, son muchas líneas interesantes en un mundo de Trump, de Bolsonaro, digamos, son bastiones muy muy interesantes. Dicho sea de paso, hago un mini on demand en esto. Estoy mirando Borgen, que es de Dinamarca. Ya la terminé. Y
Y bueno, ya vamos a armar algo, Sí. algo al respecto. Pero bueno, cuando veía todo lo de digamos, los sistemas parlamentarios son tan diferentes a los nuestros. Sí. Yo tengo a mi hermano que está enloquecido, no entiende nada. Claro, ¿por qué se tienen que formar estas cosas? Pero digamos, es muy bueno para poder comprender después, por ejemplo, situaciones como la de Nueva Zelanda y por qué una victoria de esta magnitud, porque digamos, si uno pensara en porcentajes, podríamos decir que es más o menos, y ya me adelanto porque soy así ansiosa, los votos que sacó Arce. Sí. Pero no impacta No. de la misma manera en un sistema parlamentario. Así que bueno, Borgen, después lo contamos con detalles. Terminamos con Kirguistán, tal vez no con un escenario muy positivo para la élite política, pero sí muy positivo para la democracia, porque el 4 de octubre se llevaron adelante elecciones legislativas, pero que tras conocerse los resultados de dichas elecciones, se desataron unas grandes manifestaciones sociales. ¿Cuál fue el resultado? Tan solo 4 partidos políticos cercanos al presidente consiguieron bancas en el Parlamento. Por supuesto que se acusó al presidente de haber realizado fraude electoral, por lo que este dimitió, anunció, si no me equivoco, el día de hoy su dimisión, quedando el primer ministro con funciones interinas. La Comisión Electoral anuló las elecciones pasadas y estableció la nueva fecha para el 20 de diciembre. Ahora, queda abierta la pregunta cuándo se van a llevar estas elecciones presidenciales, quiénes serán los candidatos. Hasta ahora el primer ministro en función quiere presentarse o manifestó su deseo de poder presentarse a las elecciones presidenciales, pero aquí estaba cumpliendo condena a 11 años de prisión por incitar manifestaciones, por incitar revueltas en 2013 y haber secuestrado a un gobernador regional. Ah, bueno. Así que veremos. Borgen quedó cortita. No. Todo muy tumultuoso, todo muy ahí, bastante turbio. Pero es interesante también pensarlo en perspectiva con lo que está sucediendo en Bielorrusia, donde también, digamos, tras estas acusaciones de fraude electoral, tanto por la oposición, por organismos internacionales, como por las manifestaciones que se están llevando en la sociedad civil, el presidente dimitió luego de 15 días, mientras que en Bielorrusia todavía estamos luchando por una transición democrática y pacífica del poder. Sí, ¿por qué los líderes se van o por qué los líderes se quedan? Creo que es una pregunta que con estos 3 puntos se presenta en la mesa. Digamos, ¿por qué Piñera se quedó? ¿Por qué en Kirguistán se van? ¿Por qué en Bielorrusia también se queda? Digamos, ¿qué mantiene un liderazgo más allá del líder? Más allá del líder. Así que bueno, me parece que tuvimos de todo bien completo. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. A vos, Victoria. Bueno, habiendo pasado el mix, nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos con el segundo bloque de Café Internacional. Tengo la alegría de ya estar en una videollamada con Augusto Taglioni. Augusto es periodista especializado en política internacional, es director de Resumen del Sur, es editor de la sección Mundo del portal de Noticias 0223, escribe para Cenital, para El Canciller y participa de la radio La Patriada. La verdad, una amplia trayectoria en periodismo internacional. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por esta entrevista. No, por favor, ¿cómo andan ustedes? Gracias por el llamado. Bien, nosotras por acá muy bien, disfrutando de que ha refrescado el clima en Rosario. Saludos a todos los rosarinos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, la verdad te llamamos porque nos interesaba mucho conocer tu opinión sobre todo lo que sucedió el domingo en Bolivia, unas elecciones históricas. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre la geografía
que nos dejó el panorama electoral. Tenemos La Paz con un amplio porcentaje donde ganó el candidato del MAS, Arce, Oruro, Cochabamba e inclusive una buena elección en Santa Cruz. Un departamento que, bueno, no suele ser tan afín al MAS. ¿Por qué te pensás que ganó en estos departamentos y qué nos devuelve esta geografía electoral? Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que el movimiento del socialismo tenía en la proyección inicial 5 departamentos ganados, ahora ya ganó 7 y como decís vos, tuvo una muy buena elección en territorios que siempre le fueron complicados, como es el caso de Santa Cruz. Además, Santa Cruz fue como la cuna de las acciones que terminaron con el golpe de Estado del año pasado, del 2019, claro, luego de las elecciones del 20 de octubre. Digo, las razones yo creo que son varias. Una me parece que tiene que ver con los 11 meses que han pasado de Bolivia. Yo creo que en algún punto hay como un aprendizaje que nos deja esta elección que la derecha y las fuerzas en contra, las fuerzas anti-MAS, digamos, se movió en círculos muy de microclima, en círculos rojos, en los medios de comunicación, en el empresariado, en los comités cívicos, y de repente estaba pasando un montón de cosas por debajo que nadie leyó, digamos, ni siquiera los analistas, claro, que terminan dándole la victoria al MAS. Y entre esas cosas que pasaron, estos 11 meses de gobierno de Áñez han sido muy malos, no solamente en términos de persecución política, de represión, de lo que pasó en Sencata, en Sacaba, un nivel de militarización muy grande, persecución contra dirigentes políticos, judicialización, detenciones arbitrarias, bueno, todo lo que ya sabemos en materia de violación de los derechos humanos, como dijo el informe que se presentó la semana pasada de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, sino también en términos económicos. En términos económicos, de gestión. Exactamente, la gestión política de Áñez fue muy mala. En el medio hay que decir hubo una pandemia, la pandemia afectó económicamente a todos, pero Bolivia tuvo 14 años de estabilidad económica, de una inflación a un dígito. Digo, la gestión económica de Evo Morales, con Luis Arce en el Ministerio de Economía, fue exitosa. Te puede gustar más o menos Evo Morales, te puede parecer un liderazgo autoritario o no, o lo que sea, pero la gestión económica es reconocida por todos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con lo cual la discusión de fondo para los sectores que estaban en contra de Evo no tenía que ver con lo económico, tenía que ver con la intención de perpetrarse en el poder, con algunas cuestiones de corrupción y otros elementos que jugaron ahí. Entonces, digo, el contraste entre una inestabilidad económica de estos 11 meses con la estabilidad de los 14 años, me parece claro, que jugó un rol. La pandemia creo que jugó un rol también. La pandemia evidentemente afecta a los gobiernos que tienen que someterse a elecciones. Antes de la pandemia Trump tenía el camino allanadísimo para la reelección y ahora la tiene un poco más complicada. No me animo yo a dar ningún resultado porque no sabemos qué va a pasar, pero digo, esto también afecta. Entonces, en esta dicotomía que se dio en Bolivia de voto útil, que fue un poco lo que jugó Áñez bajándose la candidatura, Tuto Quiroga y todos los sectores que fueron parte del golpe de Estado de noviembre del año pasado, versus el voto escondido, que era como, bueno, hay un montón de gente que va a votar al MAS, pero no lo dice, por miedo, por vergüenza, por temor, por lo que sea. Bueno, evidentemente jugó el voto escondido y terminó con el MAS con 54% de los votos, inclusive en el oriente, que es el sector más conservador, más reacio a las políticas o a la figura, no sé si a las políticas, a la figura de Evo Morales, dejando totalmente supeditado a una porción de pequeños marginales que se han movilizado en estos días en contra del resultado electoral. ¿Sabes? A mí me interesaría también preguntarte, yo estuve escuchando una nota que vos le hiciste a quien fue el ex cónsul general de Bolivia en Argentina, a Juan Ademar Balda Vargas, y él hablaba muy incisivamente en ese momento de Murillo,
quien fue ministro de Gobierno y que ahora ya está desplazado de la gestión interina de Áñez, y también de, Víctor Hugo Cárdenas, por otra parte, con el Ministerio de Educación. ¿Vos qué entendés o qué lectura podés hacer de estas cesantías? Y a ver, yo creo que Murillo, especialmente Murillo va a tener que dar cuentas de muchas... A ver, Murillo fue el ala dura del gobierno de Áñez, ¿sí? Fue el que le dio, el que empoderó a la policía de las Fuerzas Armadas, era el que todo el tiempo estaba dando discursos temerarios en contra de los periodistas, en contra de los sectores que se oponían al gobierno interino de Áñez, y fue una figura de mucho poder interna dentro de Áñez, con lo cual me parece que la salida de Murillo, que igual ahora después Áñez lo quiso volver a nombrar en otro cargo, ahora está todo medio raro ahí, me parece que tiene que ver más con qué va a pasar con esas figuras, por ejemplo, que van a tener que dar cuenta junto con Áñez de lo que ha pasado con la represión de Sacaba y Sencata, por ejemplo, ¿no? En donde hay audios, hay testimonios de Murillo que dan cuenta de la responsabilidad que tuvo el Poder Ejecutivo en esa represión. Entonces, me parece que son movimientos que tienen que ver más con... desconozco obviamente porque no estoy en la interna de ellos, pero me parece que tienen que ver más con cierto horizonte judicial que se le puede llegar a presentar a muchos de estos dirigentes, que yo creo que tiene que haber un juicio y van a tener que ser investigados y sus responsabilidades tendrán que ser juzgadas. Me parece que pasa por eso, y inclusive se viene hablando, no sé si se va a cumplir, me lo decían el domingo algunas fuentes que yo tengo allá en Bolivia, me decían que se hablaba con fuerza de la posibilidad de la renuncia de Áñez, inclusive para que la transición de acá al 14 de noviembre la haga Eva Copa, la presidenta del Senado. No sé si eso va a pasar, pero bueno, está todo el run respecto de qué va a pasar con los que están siendo ahora autoridades de facto del gobierno por el cual no fueron elegidos. Tal cual, sí, sin dudas. Vos sabés, a mí lo que también me gustaría preguntarte, yo la verdad estuve muy sorprendida de la manera en la cual se dieron las elecciones, porque los que veníamos siguiendo este tema, veníamos viendo cómo funcionarios de primera línea decían que no iban a permitir que vuelva el MAS, los comentarios eran muy fuertes y todos... creo yo, o al menos que estábamos más preparados para un fraude que para una elección como la que se dio. ¿Cuál pensás entonces que va a ser la estrategia de la derecha ahora? Bueno, la derecha va a entrar en una etapa de fuerte reconfiguración interna, ¿no? Yo coincido con vos, fue sorpresivo el resultado, fue sorpresivo. Yo imaginaba un escenario parecido al del 2019, al de octubre, con el MAS diciendo que gana en primera vuelta, el resto la derecha diciendo que no, resultados diferentes. En su momento el conteo rápido se había eliminado, entonces el MAS tenía su propio sistema de votación y yo pensaba que ahí iba a haber un cruce y íbamos a terminar la noche con una convulsión mucho más fuerte de la que tuvimos. Me parece que la derecha no supo unificarse, son proyectos muy diferentes. Claro. Acá hay algo que hay que quedar en claro. El movimiento del socialismo es el único movimiento de Bolivia que ha construido un proyecto plurinacional en el país. Es el único. El resto son un conjunto de regionalismos. La Bolivia está muy anclada en los regionalismos. Entonces, la candidatura de Camacho, por ejemplo, es una candidatura muy anclada en Santa Cruz, digamos, y no tiene ni la capacidad ni tuvo la estrategia para trasladar, para pensar un proyecto nacional. Tienen intereses diferentes. Áñez tiene diferentes intereses a lo de Camacho, a lo de Mesa. Entonces, los diferentes perfiles, las diferentes estrategias a la hora de pensar cuál tenía que ser el camino post-golpe, me parece que los hizo caer en la fragmentación, claro. y darle el escenario, además de una gestión pésima de Áñez, el escenario servido del MAS. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no veo a Carlos Mesa liderando una oposición. Sí veo a un Mesa jugando, tiene una fuerza política que es la oposición más grande,
Hay que ver qué pasa con todos los diputados y los senadores que Mesa puso ahora en esta elección. ¿Qué va a pasar con ese liderazgo? Yo veo más un liderazgo proyectado en Camacho que en Mesa, por una cuestión de juventud también, de recambio generacional. Me parece que Camacho va a intentar, no sé si lo va a lograr, va a intentar construir una derecha, una oposición mucho más radicalizada. De alguna manera hay una tendencia que se está dando que el progresismo se modera y la derecha se radicaliza, eso pasa en otros lugares también, y me parece que en ese escenario de radicalización vamos a tener a un Camacho tratando de meter más diputados en las elecciones que vengan el año que viene, las subnacionales, y ser un posible candidato en el 2025. En este sentido, a mí me gustaría preguntarte, Augusto, digamos, la figura de Arce, porque yo en un momento cuando vi que ganó digo, ay, que este no sea un nuevo Lenín Moreno o una Dilma Rousseff, digamos. ¿Cómo imaginás ese liderazgo? Porque uno de los chicos en Twitter de esta gran comunidad que hay en Argentina de relaciones de internacionalistas decía, bueno, los votos sí se pueden trasladar, pero el liderazgo no se traslada. ¿Cómo ves a Arce como líder o nuevo líder del MAS, con Evo también, que suponemos que va a retornar lo antes posible a Bolivia, ¿no es cierto? Sí, hay mucha especulación al respecto, evidentemente. Digamos, los caminos son tres: ser un simple delegado de Evo en el Poder Ejecutivo, que eso es lo que haría, es erosionar su propia figura. Ser tratar de construir un liderazgo basado en el equilibrio, que implica la base social del MAS, indígena, campesina, rural, que está un poco también contenida por David Choquehuanca, pero al mismo tiempo que construya nexos con el sector empresarial, con las clases medias urbanas, con algunos sectores de Oriente. Y la tercera opción es que sea un nuevo Lenín Moreno. Yo la verdad que no veo que sea un nuevo Lenín Moreno, nunca se sabe, nunca hay que descartar nada. Me parece que ahora él tiene que dar gestos, y está empezando a dar gestos, de que el que va a conducir los destinos del Estado pluralizado de Bolivia es él. De hecho dijo que Evo Morales no iba a tener ningún rol en el gobierno. Yo creo que eso está bien. Los liderazgos como el de Evo Morales, o como el de Cristina Kirchner, o como el de Rafael Correa, como el de Lula, tienen que poder ubicarse en el contexto, y que su figura no termina siendo una figura que debilite a la persona que tiene que conducir los destinos de un país. Yo creo que eso tiene que ser así. Digamos, Arce es una persona que tiene un perfil técnico muy marcado, que tiene un perfil más moderado, entonces esa moderación, creo que tiene que hacer culto de esa moderación para que el MAS pueda recuperar la mayoría que recuperó ahora en esta elección y que había perdido desde el referéndum que perdió en el 2016 por no cumplir con ese mandato de parte de Evo Morales. Me parece que eso en parte, la victoria de Arce tiene que ver con que Evo fue fundamental en la estrategia del MAS. Evo fue el que decidió a poner a Luis Arce como candidato. Creo que fue un acierto, está claro que fue un acierto, cuando las bases pedían otra cosa. Pero me parece que también Evo fue inteligente a la hora de correrse un poco de la centralidad, resignar protagonismo y darle centralidad al binomio. Entonces, eso van a tener que ser muy prolijos, y Evo, y Arce tendrá que construir su propio liderazgo. Ahora está dando algunos gestos de unidad nacional, de moderación, habló de austeridad, habló de que Evo no va a tener ningún lugar. Ojalá que no choquen las dos figuras y eso termine atentando contra el propio gobierno. Pero me parece que tiene que... Ahora, creo que era Javi, ¿no? Javi sí. Lo que no coincido tanto con ese tuit es que califica a Dilma de errática. Yo creo que Dilma fue errática en el último mandato, que terminó como terminó. Después, la verdad que el 2010 arrancó una gestión que fue peor que las de Lula, pero mucho mejor que lo que vino después. Y ahí me parece que en ese primer mandato Lula y Dilma lograron entender cuál era el rol que tenían cada uno.
Como eso me parece que es fundamental. Después están las operaciones. Claro, sin duda. Después están lo que van a querer decir quién gobierna, ¿viste cómo pasa en Argentina? Gobierna Cristina, gobierna Alberto. Bueno, eso va a ser parte de una discusión constante, pero me parece sí que lo ideal sería que Arce construya con sus propias características, con su perfil moderado, técnico y demás, un liderazgo que le permita hacer equilibrio entre Evo Morales, la base indígena y también algunos sectores que se están sumando ahora. Te hago una última pregunta, Augusto, para no robarte más tiempo, que tiene que ver con la política internacional latinoamericana. ¿Cómo te parece? ¿Cómo la ves ahora? Yo leí algunas cuestiones de que con mucho entusiasmo de un nuevo eje, Argentina, Bolivia, México, y otros marcando sus reparos, de que esto ya no es lo que fue la marea rosa. ¿Cómo lo ves vos? Hay que dejar de anunciar ejes un ratito. Me parece muy bien. Yo veo un escenario regional igual al de antes, pero con un actor diferente, digamos, ¿no? Claro. Me parece que, a ver, cuando digo esto de dejar de anunciar ejes, hay mucho entusiasmo rápidamente, ¿no? Con el eje México-Argentina, el eje Bolivia-Argentina. Bueno, a ver, los gobiernos progresistas en la región siguen siendo minoría. Y México está muy lejos, vamos a dejarlo allá. Y con un vecino muy grande. Sí, pero además tiene un vecino enorme y hay algunas cosas en las que puede coincidir con Argentina y otras no. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra entrevista. Lo que sí creo que Bolivia va a ser un punto de apoyo para Argentina, Argentina va a ser un punto de apoyo para Bolivia. Creo yo que hay 3 escenarios en el que pueden coincidir, en el que van a reforzar su vínculo. El vínculo vinculado al gas es el primero, compra de gas a Bolivia, ese vínculo que existió igual aún con un gobierno de facto. El segundo es el posible desarrollo a través del litio. Alberto Fernández lo planteó esto en campaña. Me parece que Arce y Alberto van a poder pensar ahí un desarrollo que nos permita como región, digamos, tener una diversificación de la matriz productiva, inclusive pensando eventualmente en Chile el año que viene, que hay una elección que tal vez, si decimos en las cosas bien, puede terminar con un gobierno progresista. Bueno, ahí puede haber un eje tripartito, pero me parece que ese es un segundo punto, que habrá que ver cómo lo piensan y cómo lo desarrollan. Y el tercero lo pienso más en términos de Mercosur. Digamos, Bolivia está en un proceso de incorporación como miembro pleno de Mercosur. Áñez habló en la última cumbre virtual de Mercosur, que Alberto se levantó y se fue. Bueno, me parece que aún con la resistencia de Brasil, que no creo me parece que va a poner algunos reparos, Argentina por ahí puede pensar construir un consenso con Paraguay y Uruguay para acelerar el proceso de incorporación de Bolivia. Si Bolivia se incorpora como miembro pleno, eso le puede servir a Argentina para equilibrar la discusión, no para hacer grandes cosas en el Mercosur, sino para inclinar un poco la balanza a su favor en un escenario en donde la agenda aperturista está como muy marcada. Eso me parece son los tres ejes. Después, en términos regionales, lo que puede pasar con el efecto Arce es que, bueno, entusiasme un poquito al correísmo en Ecuador, que en febrero va a competir en una elección también complicada, con un candidato parecido, Andrés Arauz, parecido a Arce en perfiles, inclusive en disciplinas, es economista también, y en unas condiciones electorales complicadas como con proscripciones y con persecuciones. Y bueno, lo que pasa con Chile también el domingo con el plebiscito constitucional y la posibilidad de que en el 2021 pueda ganar un candidato progresista. Digo, eso es más que nada expectativa, ¿no? Tal cual, sí. Más que cuestiones concretas. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo, Augusto, por tu tiempo. Le mandamos un saludo a tu hija que se portó muy bien también. Un lujo los dos. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, ojalá alguna vez te podamos tener en el piso cuando la pandemia nos lo permita. Ojalá, me encanta Rosario, así que me encantaría ir a visitarlos.
Qué alegría. Bueno, te mandamos un saludo muy grande. Pasó por Café Internacional Augusto Taglioni, quien es periodista internacional, especializado en política internacional, director de Resumen del Sur, escribe para El Canciller, escribe para Cenital, trabaja en radio. La verdad es un profesional de la política internacional. Nosotros nos vamos a un cortecito muy breve y ya seguimos con más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces con el último bloque de Café Internacional, luego de la entrevista con Augusto Taglioni, que nos dejó muchas puntas para seguir revisando y para seguir pensando. Voy a saludar a la invitada que hoy por suerte tenemos acá en el piso, Carolina Martínez. ¿Cómo estás, Caro? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por haber venido. Carolina es licenciada en Relaciones Internacionales, es docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro del programa de Género y Universidad y es asistente técnica del área de internacionalización de la misma universidad. Así que una gran profesional nos acompaña hoy para seguir pensando lo que fueron estas elecciones en Bolivia. Bueno, para arrancar, me gustaría que podamos armar un poquito el contexto que nos trajo a estas elecciones tan particulares. ¿Cuál pensás que son los principales hitos del proceso desde aquel año pasado tan turbulento o inclusive anteriormente? Bien, yo creo que como hito fundamental lo tenemos que ubicar en febrero del 2016, cuando se realizó el referéndum para reformar la Constitución y que permitiera a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a presentarse en un cuarto mandato. Y en ese referéndum gana el no, o sea, gana la opción por la no reforma constitucional y que Evo y Álvaro no se pudieran presentar. Si bien parece más allá lejos en el tiempo, yo creo que ese resultado marcó un antes y un después, que luego, desde esas fechas de febrero de 2016 hasta las elecciones del año pasado, la oposición logró articularse y la campaña de Evo y de Álvaro estuvo fijada en poder presentarse a las elecciones con una actitud reeleccionista que incluso va en contra de la propia vocación del pueblo boliviano, que nunca tuvo una actitud a favor de este tipo de actitudes. Por eso creo que este es el primer hito y hecho fundamental que luego después logran a través del Tribunal Constitucional Plurinacional que poder presentarse. Y esto fue generando en todos estos años como un caldo de cultivo, o que la situación llegara al día de las elecciones ya con una crisis social y con una sospecha, por así decirlo, sí, de una fraude. pérdida de legitimidad. Sí, pérdida de legitimidad y sospecha de fraude que ya se hablaba desde semanas anteriores. Entonces fue muy difícil después, a partir de los hechos que se suscitaron ese mismo día, cuando se suspende el conteo rápido de votos, que en ese momento daban la opción de un posible balotaje y después al día siguiente se anuncia que Evo finalmente había ganado. Fue muy difícil que la población, que la población no calara la idea del fraude. Tal cual. Más allá que después haya comprobado, digamos, de que eso no fue así, y hoy por hoy creo que los hechos del domingo también así lo demuestran, en ese momento salen a las calles, en primer lugar, grupos radicalizados de derecha y aquellas capas de la sociedad blancas y urbanas, pero también salen a la calle sectores populares, sobre todo de Potosí, y sectores que en su momento habían sido parte de las bases del movimiento del socialismo. Creo que esto no es un dato menor, porque fueron, digamos, un montón de factores los que confluyeron a radicalizar las protestas y las movilizaciones que se dieron desde el 20 de octubre del 2019 hasta, el 10 de noviembre que
finalmente termina dimitiendo Evo y Álvaro. Sí, que también me parece a mí muchos factores hubo en este proceso de elecciones para evitar eso, digamos, cuando Áñez rápidamente reconoce a Arce, yo entendí, al menos yo entiendo que eso fue un llamado a que las calles no se crisparan, digamos. Sí, estábamos todos el domingo muy pendientes. Sobre todo, a mí me impresionaba mucho la cantidad de militares y de policías en las calles, porque eso es una provocación, sí, digamos. Tal cual. Claramente era una provocación y estábamos expectantes de que no se armara lío, por decirlo no académicamente, sí, claro, hablando, digamos, pero porque justamente el pueblo sufrió muchísimo todos estos meses, tuvo que aguantar muchísimo, o sea, la persecución, la crisis económica, la crisis sanitaria. Entonces, creo que es un triunfo del pueblo boliviano en la tranquilidad con la cual se sucedieron las elecciones el domingo y que no hayan reaccionado a esa provocación y que todo se haya dado en un clima de paz y de tranquilidad. Sí, yo comparto con vos sobre todo esto que decís. Me parece que el punto de cuando discutimos el tema de la humillación, no sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando habían pintado a toda una alcaldesa que ahora va a ser senadora. Patricia Arce. Sí, esos cambios, esas imágenes tan fuertes y tan humillantes a lo que el MAS representaba, porque no nos olvidemos que también Camacho ingresa con la Biblia, digamos, todo eso. La quema de la Wilpa. Tal cual, todas esas grandes, digamos, ejes significantes del imaginario social boliviano que también se vieron en juego y que creo que también eso, con esto que veníamos hablando de Augusto, de la capacidad que tiene el MAS de ser nacional, se vieron reflejadas en las elecciones. Pero a mí me gustaría que hablemos un poco más de nuevo y pensando en esto de la región y lo último que estuvimos discutiendo, ¿qué responsabilidad le cabe a la OEA y a Almagro con todo lo que sucedió en Bolivia? Sí, yo creo que la responsabilidad es alta de la OEA como institución y representada en la figura de Almagro. Incluso hoy el Grupo de Puebla sacó un comunicado en el cual pide e insta a la renuncia de Almagro. La irresponsabilidad sobre todo por la forma en que se comunicaron las cosas, por el informe, que era un informe que hablaba de irregularidades, entre comillas, que las cuales no eran claras, no estaban explicitadas. Todos sabíamos que las actas se podían ver a través de Internet, que había acceso a esas actas, que las actas de las cuales la OEA habla de irregularidades era un pequeño porcentaje de una muestra, o sea, no estamos hablando de todas las actas, de un gran porcentaje de las actas de esa elección. Y también la irresponsabilidad de este año volver a elegir al mismo jefe de misión, las actitudes o las declaraciones de Almagro la semana pasada, avalando de alguna forma también los dichos de Murillo, donde ya hablaba, Murillo ya adelantaba de que iba a haber fraude por parte del MAS. Claro, y que ellos además, en esta entrevista que yo mencionaba con Augusto, el ex cónsul general acá en Argentina, él decía, fue a recibir instrucciones. Con todo eso, imagínate, que uno también llegó a las elecciones como muy preocupado. Pero bueno, la verdad es lamentable la situación de la OEA. Bueno, lo hemos visto también con las diferencias que hubo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo viene con su legitimidad muy golpeada. ¿Vos pensás que es factible que renuncie Almagro? En opinión personal, acá es periodismo, ya no estamos en la academia. No lo sé, él está como en una actitud, incluso su mensaje en Twitter felicitando a Arce parecía realmente cómico, en el sentido, bueno, nos estás tomando el pelo, ¿no? Pareciera claro. Como... yo no lo veo con ganas de renunciar, pero bueno, viste que no se sabe. Claro, no, sí. No sabemos. También me gustaría preguntarte un poco con esto que veníamos discutiendo de los liderazgos, ¿qué elementos te parece que tiene que capitalizar Arce para consolidar ese liderazgo? No solo teniendo en cuenta la contracara que es Evo o lo que significa Evo, sino la tensión que existe entre Evo y el vicepresidente electo, que ahí tenemos un binomio complejo también. Sí, yo creo que... ahora estamos todos con la euforia y la alegría del resultado de las elecciones, pero siento que este es como el pequeño primer paso para, porque bueno, volvió la democracia en Bolivia, lo cual no es un dato menor, pero es el primer paso para volver a reconstituir un país que está muy golpeado económicamente,
por la crisis sanitaria también del COVID, socialmente se profundizó mucho más la grieta y la división racista, no solo social, sino también racista en el país. Entonces, creo que Arce tiene un desafío, bueno, y Choquehuanca también, un desafío muy amplio por delante de llamar a la unidad, de consensuar también con distintos sectores de la sociedad, propios y ajenos, y también creo que, dado también por la historia misma de Bolivia, el pueblo va a volver a salir a la calle si así lo siente. No me refiero solo a los opositores al MAS, sino también a las propias bases, claro, para reclamar o hacer escuchar y oír su voz, con lo cual creo que va a tener que ser capaz de llamar a la unidad, de consensuar. El otro día escuchaba a Fernando Mayora que hablaba, de que se estableció un nuevo sistema de partidos en Bolivia, entonces, hay que ver cómo también el Parlamento juega ahí un papel. Y ojalá que pueda también construir un propio liderazgo más allá de Evo, y que, como decía Augusto, Evo sepa ubicarse en la palmera, en su nuevo rol, ¿no? Porque las bases lograron resistir y lograron también ser muy autocríticos y rearticularse en el campo de batalla, digamos, ahí en Bolivia, que no es lo mismo que estar en Buenos Aires desde el exilio arreglando las cosas. Y entonces creo que ahí va a haber que mediar entre Evo, que pueda ubicarse sin dejar de tener un rol, porque él ya tiene un liderazgo carismático per se. Claro, sí, son inevitables también. Y Arce tiene el desafío también de gobernar un país que está en crisis económica, que es una situación distinta a cuando él fue ministro de Economía, crisis sanitaria y social, así que esperemos que... ¿Sabés que en esto me gustaría preguntarte una última cosa? Lo prometo, pasa de que este tema dio para mucho. Yo puedo hablar horas. De lo que es el MAS, o en general estos movimientos mayoritarios y progresistas sin su líder originario. Digamos, ¿hay MAS sin Evo? Más allá de que ahora haya ganado Arce, ¿no? Sí. ¿Hay más sin Evo? Me lo vengo preguntando hace muchos días. A ver, por ahora la respuesta es sí, pero yo creo que el tiempo nos lo dirá, digamos. Bien. Hasta hace un par de semanas estaba en dudas en cuanto a la respuesta. Creo que hoy podríamos decir que el proyecto pudo trascender al líder. Pero hay que ver estos próximos años, cómo se desenvuelve Arce, cómo se desenvuelve Evo, y ojalá que sí, que el proyecto pueda trascender y que Arce también logre entender eso y no quiera dentro de 5 años volver a perpetuarse en el poder, tal cual, que no cometa los mismos errores, que hoy con el diario del lunes es fácil hablarlo, pero a veces pienso, ¿no? Lo que por ahí se podría haber llegado a evitar si Evo y Álvaro hubiesen hubiesen podido elegir un sucesor antes de las elecciones del año pasado, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, Carolina, por haber venido. Muchas gracias por tu análisis, como siempre, muy pertinente. Bueno, esto ha sido Café Internacional. Les voy a repetir una vez más nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CIEP. Intentamos darle una vuelta a este complejo mundo, siempre mirando desde Argentina y desde América Latina. Nos vemos el jueves próximo. Hasta la próxima. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.